Apocalipsis capítulo 10. Damos lectura a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Hablamos de que este ángel fuerte, voy a hacerlo de esta forma, es un ángel poderoso, no es un ángel, ¿verdad? Este fuerte es un ángel que es poderoso, que es extraordinario, ¿verdad? Hablamos que los ángeles son poderosos en fuerzas. Y hablamos de que este ángel, ¿verdad? Esta descripción que Juan le está dando es que se sale de lo extraordinario, o sea, de lo ordinario y cae en lo extraordinario. Y él dice: vi descender a otro ángel poderoso, fuerte, envuelto en una nube. Hablamos de la nube, ¿verdad? Que la nube está relacionada con Jehová, con Dios y con Jesús. Dice que con el arcoíris sobre su cabeza, que eso representa el pacto. ¿Se acuerdan que hablamos del pacto? El arcoíris, que eso viene desde los tiempos de Noé, cuando Dios, ¿verdad?, manda un gran diluvio, que las cataratas de los cielos fueron abiertas y los niveles del agua comienzan a subir sobre la faz de esta tierra. Pero Dios después dice que, ¿verdad?, hace un pacto con la tierra de que no va a destruir la tierra con agua. Y como la señal del pacto es el arco iris, y este ángel tiene un arco iris sobre su cabeza, recordando el pacto, su rostro era como el sol. ¿Verdad? Todas estas características las tiene Jesús. Por eso muchos dicen que este ángel es Jesús. Claro, yo no estoy diciendo que el ángel es Jesús. Yo estoy hablando de lo que enseñan y por todas las similitudes, porque Jesús en Apocalipsis tiene el rostro, ¿verdad?, como el sol, sus pies como columnas de fuego. Jesús también, ¿verdad?, es descrito, ¿verdad?, sus pies como bronce bruñido en Apocalipsis capítulo 1. Tenía en su mano un librito abierto. Y muchos asocian este librito abierto con el sello que desde el capítulo 5 es mencionado. El rollo, ¿verdad?, que no hubo alguien digno de desatar sus sellos hasta que aparece el Cordero de Dios, o el león de la tribu de Judá, que cuando miran hay un cordero. Se asocia que este librito representa también parte, ¿verdad?, de lo que es el sello. Esos son interpretaciones y voy rapidito. Y se tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Verdad? Cuando hablan del mar, que hablan, obviamente tipifica las multitudes, pero también tipifica turbulencia. Entonces la tierra tipifica algo estable, ¿verdad? Entonces lo que ellos hablan es que se va a ligar una cosa con la otra. El mar va a entrar a la tierra, eso es lo que ellos dicen, con lo que este ángel está hablando, pero ahí entramos a las interpretaciones. Él pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y Jesús el león de la tribu de Judá. Satanás anda como león, pero no llega ni a gatito. No confundamos. Satanás anda como león. Jesús es el león. ¿Entiende? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Pedro habla ¿verdad?, de ese como león rugiente. Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No dicen que es un león. Pero Jesús es el león de la tribu de Judá, según Apocalipsis capítulo 5. Cuando le dicen a Juan: no llores, el león de la tribu de Judá fue hallado digno. Es el león, no es como león. Entonces este ángel ruge como león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Se acuerdan de los truenos? Que cuando Juan va a escribir, le dicen: no escribas eso, séllalo. Y hablamos, ¿verdad?, todo un montón de versículos que hablaban acerca de cuando Dios truena, cuando Dios, que a veces no es entendido, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿quién lo entenderá? Hablamos de que los misterios pertenecen a Dios y los revelados nos pertenece a nosotros y a nuestras generaciones. Amén. Entonces,
Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Aquí fue que nos quedamos. Versículo 5 en adelante. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo en forma de juramento y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en él y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí desde el cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, ¿verdad? Desde el versículo 5 en adelante, hoy vamos a estar explicándoles de un resumen desde el 1 al 5 y hoy entramos, ¿verdad?, en el 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano en forma de juramento y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y la tierra, los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. El tiempo no sería más. Entonces nos quedamos aquí. Hablé un poquito acerca de jurar, ¿se acuerdan? Nos quedamos en el juramento. Esta escena, ¿verdad?, de los versículos 5 es una escena solemne, ¿verdad? Que él con su mano levantada está afirmando un juramento. Hay una pregunta, que por qué este ángel tiene que hacer un juramento. Pero fíjense en que el juramento está ligado al tiempo o a la demora que se está tardando en el cumplimiento de las promesas que Dios ha hablado. Vamos con calma a eso. Dios, yo lo había parafraseado la clase anterior, pero Dios en el Antiguo Testamento, Dios había jurado. Dios había jurado. Entonces los juramentos se llevaban a cabo de esta forma. Yo busco a alguien mayor que yo o que yo considere mayor que yo para hacer ese juramento. Por eso hay gente que cuando van a jurar, por mi madre. ¿Por qué? Porque ellos consideran la madre, ¿verdad?, en este sacramento, ¿verdad?, de lo sagrado. Y ellos dicen, cuando quieren afirmar una verdad, que quieren convencer a alguien, juran por alguien mayor. Por eso hay gente que no viendo más nadie terminan jurando por Dios. ¿Verdad que sí? ¿Usted nunca le ha pasado? Pero vamos con calma para que usted no me mire serio, que estamos empezando todavía. Nos vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. Vamos a ver qué la Biblia nos dice, porque me interesa más lo que la Biblia dice que lo que yo les pueda decir a ustedes. Cuando vamos a Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. A su nombre. Cuando Dios miró para el lado, para arriba, a ver si había alguien mayor que él, no había alguien mayor que él, y él tuvo que jurar por sí mismo. Te lo juro por mí. Amén. No hay otro mayor que Dios. Versículo 14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos.
lo que yo les acabo de decir. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cuando alguien no te cree, usted jura, yo juro. Hacen años que dejé de jurar. Pero eso lo vamos a explicar ahora por la Biblia. Porque el fin de toda controversia es jurar. Ahí la cosa se calma. Hay un debate. No me voy a meterle en los debates, pero pongo un debate ahí sólido de usted. Y de momento alguien, te lo juro que no fue así. Que fue, no sé. Como que viene el beneficio de la duda. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Te voy a creer. Cuando hay juramento. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Creo que se te grabe esa palabra en los cascos de la cabeza en esta noche. Es imposible que Dios mienta. Pinky dice algo que a mí me gusta. Alguien miente y no soy yo. Mira, porque hay gente que... Mira, con esto de la palabra del Señor y de las profecías hay que tener cuenta. Porque a veces viene un así, te dice el Señor y no es Dios hablándote. Y usted se aferra, abraza esa promesa. Dios me dijo. Y usted nunca ve el cumplimiento de lo que Dios dijo. Pero aquí dice, es imposible que Dios mienta. Si Dios fue el que te dio la palabra, Él le va a dar cumplimiento. Porque Dios no puede mentir. Una vez algo sale de la boca del Padre, se convierte en una verdad. Y esa verdad tiene un efecto por lo cual es enviada. Dios no puede mentir. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, nosotros nos consolamos en las verdades de Dios. En ella nos consolamos porque Dios no puede mentir. Así que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque nos consolamos en la verdad del Dios que no miente. A su nombre sea toda la gloria, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es la verdad de Dios. La cual tenemos como segura, oye eso, y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es una promesa que Dios le hace a Abraham. Dios, no habiendo nadie por encima de él, él jura por sí mismo, porque no hay nadie más grande que el Señor. En Hebreos 7, 17 al 22, también allí, ¿verdad? Hay otro juramento que Dios hizo. Lo pueden buscar después. Hay mucho material. Pero pueden apuntar Hebreos capítulo 7. Pasan la página y estás en Hebreos 7, 17 al 22. Hablando de un mejor pacto. Vamos a darle lectura rapidito. Voy a tratar de no pausar. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Ahí entra la palabra juramento nuevamente. Esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que lo dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Eso vino con juramento.
Dios juró eso y Dios cumplió lo que juró. Amén. También hizo juramento cuando le prometió a David que de su linaje vendría el Cristo. Eso está en Hechos capítulo 2, 29, 30. Todo esto también viene del Antiguo Testamento. Pero si me meto allá, hacemos vigilia. Entonces busqué lo más cercano, Hechos capítulo 2, 29 en adelante. Pero a nosotros se nos prohíbe el juramento. A nosotros se nos prohíbe jurar. Yo sé, todos los que venimos del mundo, teníamos por hábito jurar. Muchas cosas nosotros traemos como hábito y no necesariamente están en concordancia con la palabra del Señor. Por eso tenemos que conocer las Escrituras para ir modificando nuestros pensamientos. Por ejemplo, mira algo simple. Ustedes se van a reír conmigo. Algo simple. Usted de momento le pasa algo en el diario vivir y usted tiene como muletilla Ave María Purísima. Para donde quiera que miro, hay sospechosos aquí. Ave María Purísima. Pues ¿sabes qué? Que yo venía de allá también y yo lo decía. Pero una vez me puse a escudriñarme todo lo que yo hablaba, cómo yo me conducía en la vida. Y yo me puse a escudriñar mis propias palabras. Y yo digo, espérate, si yo estoy tirando una alabanza a Marita. Algo tan sencillo como eso, que son hábitos que tal vez en tu mente y en mi mente no es una maldición, no es una mala palabra, en nuestro corazón no estamos venerando a nadie. Es algo que nos pegaron porque crecimos escuchando eso. ¿Me siguen? Ave María, se cae algo, Ave María para aquí, Ave María para allá. Y a veces le metemos Santísima o el Purísima para seguir alargando esa adoración. Esos son hábitos que obviamente alguien debe de dar gloria a Dios aquí. Lo mismo pasa con el juramento. Hacemos parte de nuestro hábito y juramos por jurar. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Podemos chequear qué dice la Biblia. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Y usted vaya allí conmigo para que usted vea que no son inventos del pastor. Que no es que el pastor la tiene con usted. Que no es eso. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque allí entonces seremos alumbrados. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5 versículos 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. A los que juraban tenían que cumplir ese juramento. O sea que jurar no es el jurar de hoy. Usted juraba, usted comprometía una palabra. Aquí dice, cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, alaba, la máxima autoridad está hablando. El maestro de maestros está hablando. El verbo hecho carne está hablando. Y él está diciendo, ustedes escucharon que fue dicho, yo les estoy diciendo. Oíste que fue dicho por los antiguos, pero yo les digo ahora. Me gusta Jesús, esa autoridad que tiene para cambiar las cosas. Alaba. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Aquel miércoles se los parafraseé. Y se los estoy comprobando con la Biblia. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. Ni por la tierra. ¿Por qué? Porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Alábalo ahora si usted se atreve. Mira lo que dice, pero sea vuestro hablar. ¿Se acuerdan de lo que prediqué el domingo? ¿Se acuerdan de lo que hablé el domingo?
pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Ahí fue que yo hablé y me metí en aguas profundas. La gente a veces que juraba, pues, era que estaba tan acostumbrada a decir mentiritas, para que la gente les crea, tienen que estar jurando. ¿Ah? A su nombre sea la gloria. Es una interpretación del pastor. Las personas que siempre y para convencerte tienen que jurar, es que posiblemente pues mienten tanto, lo voy a decir así, no voy a mirar a nadie, que como ahora quieren que tú les creas, te lo juro. A su nombre, que tu siervo oye. Jesús está diciendo, lo que es más de esto, del mal procede. O sea, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Es algo que hay que aplicarlo a nuestra vida, porque así la gente va a considerar tu palabra. Va a saber que tú eres un hombre y una mujer serio. Va a saber que cuando tú dices sí es sí. Recuerdan que yo hablaba de mis hijos allá, de Edwin y Nani, yo choteándolos aquí. Yo a veces Nani, que es la más allá hablando inglés, y yo entiendo un poquito. Y ella está ahí para que yo la deje salir para algún lado. Entonces, ella viene y me preguntaba, y si yo me quedaba callado, ella decía, puede que me deje porque lo está pensando. Y yo no le decía que no le decía que sí, pero Marisol está ahí. Ay, si yo decía que no, ¿cómo Marisol? Marisol está de testigo. Ahora mis hijos me respetan. Oye, qué silencio se hizo. Porque el problema es que tú le dices que no y se lo da. Y tú le dices que no y vas a estar 2 horas sin iPad a un bebé. Los 15 minutos se la diste. No tienes palabra. Dios aquí. Sentí como que el Espíritu de Dios aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Que el nene va a saber que papá y mamá no tienen esa autoridad que tanto dice que tiene. No hay respeto, no se fomenta un respeto. Puedes preguntarle a mi esposa, a veces Aliani se pone media extraña, hasta que yo me levanto y suelto una palabra. Ella sabe que papá habló. Ella sabe que papá dijo algo. A veces Cristina me dice, Edwin, como que brega tú la situación, porque entonces yo tengo que llegar a poner ese. Pero hago valer mis palabras. Que mi sí sea sí, que mi no sea no. Y no, eso no es dejar de amarlo, es que ellos sepan que tú tienes esa autoridad. Si tú sabes que tú no duras 15 minutos, pues dile en 15 minutos te la doy. Pero no te contradigas delante de tus hijos. No te contradigas. No, porque ellos te van a ver y no te van a respetar porque tú no tienes palabra. Y qué silencio. Entonces, la Biblia nos está dando un contenido demasiado extraordinario para que nosotros entonces, ¿verdad?, no perdamos credibilidad de entre los que nos escuchan. Y eso yo lo aplico para todas las áreas de mi vida. Para todas. Porque es un hábito que ya yo hice en mí. Por eso yo dije que yo dejé de jurar. Y cuando me comprometo, me comprometo. Cuando le dije al Señor que sí, es sí. Estoy comprometido con el Señor. Porque le dije que sí. Y llevo, desde que me convertí, dando cantazos por ahí. Altas, bajas, pero le dije que sí al Señor. Y yo le prometí algo al Señor, que nunca me iba a apartar de sus caminos. Cuando me convertí, el mismo día que lo acepto, le digo, nunca me voy a apartar, 21 años de edad. Hasta el sol de hoy le he cumplido.
altas, bajas, procesos, he fallado, he dado con la cara en el piso, pero me he levantado y he seguido. Pero que mi sí sea sí, que mi no sea no. Lo que es más de esto, del mal procede. Y cuando vamos al versículo 6 de Apocalipsis, dice que juró por el ángel, ahora estamos en el ángel otra vez, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Parafraseé eso también el miércoles pasado. Hablé de que este tiempo, que el tiempo no sería más, tiene que ver con la demora, se los dije. Tiene que ver con la demora, o sea que ya Dios no va a demorarse en cumplir lo que Él ha dicho por medio de los profetas. Vamos paso por paso. Dios incluso se han levantado porque se han levantado burladores en medio de los tiempos para hablar de que Dios no cumple. Eso lo podemos ir a Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a Segunda de Pedro capítulo 3 y vamos allí. Y mira lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Amados, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas los despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento. O sea, Pedro viene con palabras exhortatorias, exhortándonos, exhortando a su pueblo, y hoy sirven para exhortarnos a nosotros. Y de vez en cuando, de cuando en vez, nosotros tenemos que exhortar. La palabra de exhortación. Sé que a veces pues la gente no le gusta, pero tenemos que exhortar. Él dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Piensa en lo que Pedro está diciendo. Vendrán burladores diciendo, pero estoy escuchando que Cristo viene desde pequeño. Estoy escuchando que Cristo viene desde que era una niña, burlándose del mensaje de que Cristo viene. Y Pedro está diciendo que en los postreros días se levantarán esta gente. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, que eso lo hablamos por lo de Noé. Este ángel tiene una silueta que baja con el pacto, la señal del pacto, el arcoíris. Y Pedro está testificando de que el mundo fue anegado en agua. Pero los cielos y la tierra, mira lo que él dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que vemos ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años. Pedro está diciendo, no ignoren esto, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Nuestro tiempo no es el tiempo, nosotros somos afectados por el tiempo, pero Dios habita en la eternidad. La eternidad significa donde el tiempo no cuenta. A nosotros nos afecta el tiempo, pero a Dios el tiempo no le afecta. Y Él dice, yo no quiero que ustedes ignoren esto. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Qué lindo. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Por ahí sigue.
La idea de esto es que aquí Pedro está diciendo que el Señor no es que se está tardando, es que Él está teniendo misericordia. Pero el ángel ahora lo que jura, el juramento que él hace es que el tiempo no será más demorado. Ya Dios no va a tener misericordia. Lo que el ángel está diciendo, se acabó el break. Lo que el ángel está diciendo, después de los 7 rayos, después de los ruidos del rayo, lo que viene es una tempestad, porque la ira de Dios está para acercarse sobre la faz de esta tierra. Y eso es lo que, ¿verdad? Estamos tratando de explicar. Cuando él jura, él dice, ya no habrá más demora, ya Dios no va a tener más misericordia, porque él ha prolongado, él ya ha extendido el tiempo. Pero el ángel jura y dice, cuando el séptimo venga a tocar la trompeta, vamos paso por paso, porque hay algo aquí que a mí me llamó la atención. Porque ahora es que vienen, recuerden que todavía estamos en la 6ª trompeta, falta la 7ª, pero la 7ª desata las 7 copas de la ira de Dios. Y el ángel está diciendo, ya que venimos de 7 sellos, hemos tocado 6 trompetas, hemos visto allí cosas, nos ponen a pensar, que nos quitan el sueño, que nos dejan meditando. Y este ángel ahora está jurando por el que creó los cielos y la tierra que no va a haber más retraso. Ya no se va a tardar más. Y él anuncia, porque cuando venga el otro ángel y toque la otra trompeta que hace falta, el misterio de Dios será consumado. Dice ahora, sin embargo, Él acelera sus juicios. Cuando vamos a Mateo capítulo 24, versículo 21-22, que esto yo le he tocado en clases anteriores, pero aquí dice algo que me llama la atención, y es que en Mateo 24 dice, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Fíjense que Jesús está hablando de la gran tribulación, y esto que estamos estudiando, estamos en la gran tribulación. O sea que estamos dentro del contexto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, después que Dios termine ese periodo de la gran tribulación, ya no habrá cosa semejante. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados. Escuchen lo que está diciendo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, Jesús está diciendo, si yo no avanzo, si yo no acelero, lo mismo que el ángel está jurando. El ángel está diciendo, no habrá más demora. Y el Señor está diciendo, tengo que avanzar. Si yo no avanzo, se me pierden. Por causa de los escogidos, los días serán acortados. Eso de que el eje de la tierra se movió y que el día está durando 16 horas, mentiras del diablo. Alábalo ahora si usted se atreve. La NASA no hay teólogo. A su nombre. Todavía el reloj sigue marcando 24 horas y el sol sigue saliendo a la misma hora y se acuesta a la misma hora y la luna sale a la misma hora. ¿Y qué es eso? 16 horas. ¿De dónde saca? Alaba, dice mi alma. Porque hay cristianos que lo comparten y la Biblia se está cumpliendo. La NASA no es referencia de la iglesia. La NASA es referencia de la serpiente. Alguien de gloria a Dios ahora. Oye, me metí en ligas mayores aquí. Me metí en aguas profundas. Amén. Seguimos. ¿Verdad? Recordamos también otro evento en el quinto sello. En el quinto sello pasa algo. Cuando vamos al quinto sello, ya lo estudiamos, pero rapidito dice, cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjense en que estos mártires, estos que murieron a causa de la palabra del Señor, ¿verdad? Que sus almas están clamando y están diciendo: ¿hasta cuándo? Haznos justicia ya. Y mira lo que se les dice en el versículo 11: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijeron que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. En el quinto sello hay mártires que están diciendo: Señor, trae venganza sobre nuestras vidas, sobre lo que nos pasó, sobre lo que nos hicieron. Venga nuestra sangre. Se les dice: no, cámbiense la ropita ahí y esperen un poquito más. Porque todavía hay gente que necesita ser muerta. Para el mundo van a morir, pero en Cristo es ganancia. Alaba. Porque si morimos en Cristo, la muerte no es problema. Alguien dé gloria a Dios aquí. Si nosotros morimos en Cristo, la muerte no es: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Hay un Cristo de la gloria que venció la muerte. Qué lindo es el Señor. Si morimos en Cristo es ganancia. Entonces, aquí se le dice: espera un tiempo más. Pero parece ser que ya para la altura del sexto o de este ángel que aparece, ya todo está casi completado en el plan de Dios. Y aquí se le dice: guarda tiempo, espera un poco, pero ahora hace un juramento: el tiempo ya no será más. Por eso es que la cosa se va a poner peligrosa de aquí para abajo, ¿verdad? Entonces ellos claman. Cuando vamos al versículo 7, porque vamos avanzando, dice: sino que en la voz del séptimo ángel, eso lo está proclamando este ángel. Él está anticipando. Sino que en la voz del séptimo ángel, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces la palabra consumará, el misterio de Dios se consumará. La palabra consumará es terminar. La palabra consumará es ejecutar. La palabra consumará es concluir. La palabra consumará es descargar. La palabra consumará es pagar. La palabra consumará es satisfacer, terminar, acabar. Cuando Jesucristo va camino al Gólgota, esto lo predican toda la Semana Mayor, ¿verdad? Lo que conocemos como la Semana Mayor, otros lo conocen como la Semana Santa. Siempre predica las 7 palabras. Y la última palabra, la última expresión que salió de la boca de Jesús, ¿verdad? Cuando está en aquella cruz, que le dan vinagre. Una vez que le ponen el vinagre, él dice: consumado es. Tetelestai, la palabra en griego. Consumado es. Quiere decir: he pagado la deuda. En otras palabras, he completado la misión. He cumplido el propósito por el cual he llegado a esta tierra. Esas son las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario: es consumado es. Y él entregó el Espíritu y expiró. Eso, ¿verdad?, tiene una enseñanza histórica que obviamente es completar una obra. Tú terminabas algo y cuando tú terminabas algo, tetelestai. He terminado. Cada vez que yo salgo de un culto hago casi las mismas expresiones. Misión cumplida. Seguimos. Pero es la del de ese día, porque hay otros días que hay otros. No como Jesús, sino yo. Porque la misión del día de hoy la acabé. Pero hay que darle forma para la próxima. Amén. No sé si usted puede aplicar eso también a su vida. Dios trabajó en una área de mi vida, amén, pero falta la otra. Alguien de gloria. Amén. Ya Dios trabajó aquí, ahora que toque acá. Entonces, la palabra consumará es telos. Obviamente, tetelestai y telos, todo viene de la misma raíz.
que significa acabar la obra, terminar, pagar. ¿Verdad? La referencia de Jesús está en San Juan 19:30, que dice consumado es. En Juan 19:30. Entonces, lo que quiere decir aquí, que para estas alturas, el misterio de Dios, los secretos de Dios, serán terminados, serán completados. El misterio en los días de la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado, será terminado. La obra de Dios será completada. Un misterio es un secreto sagrado. Cuando vamos a Mateo capítulo 13:11, vamos rápido, que a mí el tiempo me está traicionando últimamente. Mateo 13:11 dice, él respondió, le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Piensen que Jesús le está diciendo a los discípulos, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. A la gente no, a ustedes sí. Por eso a la gente el Señor les hablaba por parábola, pero a los discípulos Jesús se las explicaba. Y la gente no entendía, pero los discípulos el Señor se encargaba de que ellos entendieran. El Señor está diciendo, es que para ustedes son los misterios revelados del reino de los cielos. Ahora, cuando me puse a estudiar acerca del misterio de Dios, me di cuenta que el misterio de Dios que estaba guardado desde antes de la fundación del mundo no es otra cosa que la salvación para los gentiles. Eso era un misterio que Dios tenía reservado para un tiempo específico. La salvación a los gentiles. Cuando vamos, ¿verdad? A la Biblia, vamos a Efesios capítulo 3, porque hay muchos misterios de Dios. Pero vamos por este, que es el más que vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Misterio que muchos no entendieron. Efesios 3, 1-7 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, le está hablando a los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Piensen que Pablo está hablando del misterio. Y está diciendo, este misterio yo lo recibí por revelación, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué pasó? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que los gentiles son coherederos. Eso era un misterio. Los judíos trataban a los gentiles como perros. Alábalo. Pero Dios tenía un misterio que reveló con el pasar de los siglos. Y tuvo que levantar este apóstol Pablo. Colosenses 1, 24 al 27 dice, Colosenses 1, 24 al 27 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, la cual fui hecho ministro según la admiración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjate eso. El misterio tenía que ver con los gentiles.
Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 10 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Él está hablando de la sabiduría terrenal. Nosotros hemos enseñado aquí que hay 3 tipos de sabiduría. Perdonen que voy un poquito rápido, es que el tiempo está alcanzando. Hablamos de 3 tipos de sabiduría. Pablo está hablando de la sabiduría terrenal. Él dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Amén. Y entonces él ahora está hablando de la sabiduría de Dios. Él dice: no es la sabiduría del mundo, la de los hombres. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, porque la manifestó en ese tiempo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Colosenses capítulo, Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 10. En Primera de Timoteo capítulo 3 16, allí hay otro versículo que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Habla del misterio de la piedad. Tiene un misterio de Cristo, tiene el misterio de la piedad, tiene el misterio oculto, ¿verdad?, que es la salvación a los gentiles. Todavía no hemos terminado. Y ahora habla del misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¡Wow! ¡Qué cosa poderosa! Son los misterios. ¿Sabe cómo un Dios puede, cómo se manifestó en carne? ¿Cómo fue? Ahí está la obra redentora por medio de Jesucristo y la obra que el Espíritu Santo sigue continuando en la iglesia. Amén. Pero cuando vamos a Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 58, lo dejé para último porque este fue el más que me gustó. Mira lo que Pablo dice: he aquí, os digo un misterio. Voy a revelar un secreto, otro misterio más. Y él dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Wow. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí hay algo interesante. Voy a decir un misterio, dice Pablo: no todos dormiremos, que quiere decir no todos vamos a morir. Pablo está diciendo: no todos vamos a morir. Va a haber un momento, hay un misterio que Dios tiene preparado para los últimos días, donde no todos vamos a morir. Va a haber un grupo que en vida va a ser transformado, tendrá un cuerpo glorificado. Alguien de gloria. Tendrá un cuerpo glorificado. Esto incorruptible se ve. Alguien de gloria. Esto corruptible, esto que se hace pedazo, se va a vestir de incorruptibilidad.
Tendremos un cuerpo semejante al que Jesús tiene después que resucitó. Dígame si eso no es un misterio maravillosamente revelado en las Escrituras. Que no todos vamos a morir. Por ahí se dice, y yo lo creo, que esta generación es la que va a presenciar esto. Esta generación va a ver esto. No todos van a morir. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Pero qué misterio, un secreto que Dios tenía revelado y Dios dice, lo voy a manifestar en los últimos tiempos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Los muertos van a resucitar de una manera poderosa, con un cuerpo glorificado. Ese cuerpo de tumba, ya ese cuerpo no es, aleluya. Ahora se va a levantar desde esa tumba un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, porque el reino de los cielos no puede heredar, aleluya, la corrupción, y por eso Dios nos tiene que transformar. Eso es un misterio de lo que el Pablo está hablando. Y dice que esto será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así, rapidito, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto cae muy bien con el contexto de lo que el ángel está diciendo. Tengo un montón de versículos más, pero vamos al versículo 8 y 10 que dice: la voz que oí del cielo habló conmigo otra vez. Me dijo, ve y toma el librito. Con esto terminamos. Toma el librito que está abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui a donde el ángel, diciéndole que me diese el libro, y me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce como en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Entonces, aquí, ¿verdad? Hablamos de esta porción de las Escrituras. Cuando hablamos de comerse el librito, a Juan no es la primera vez o la primera persona que le dicen que se coma el rollo. Y a mí me parece que Dios quiere que nosotros nos comamos el rollo también, aunque nos amargue el vientre. Vamos a explicar poquito a poco eso. Porque la palabra de Dios se le compara con comida. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, versículo 4, usted sabe que allá Satanás llegó al desierto y le dijo a Jesús, di que esta piedra se conviertan en pan. Y ahí hay un contexto donde Jesús dice, mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra del Señor me sustenta mejor que el pan. Alguien de gloria. Yo no sé, pero yo a veces estoy leyendo la Biblia y como que a mí me entra algo que yo quiero hacer hasta maroma. Darme una estrellita porque ya yo no sé si me sale el backflip como antes. Pero yo entro y yo no sé, me dan unas energías, una cosa. Es el poder de la palabra. He leído la Biblia desanimado y me animo, no sé. Tiene poder esa cosa, poderosa. Hay poder en las Escrituras. Recuerda lo que predicamos el sábado, que Daniel dijo, cuando me hablabas recobré fuerza. Cómete el rollo. Hábitos de lectura. Mira, hay estudios maravillosos. Dice que después que tú pasas 4 o 5 días leyendo la Biblia corrido, te baja el estrés, te baja la depresión, se te van las preocupaciones. Hay estudios científicos donde hay gente estudiando toda esta cosa y dicen que cuando tú pasas días leyendo el rollo, comiendo del rollo, se te baja el estrés, se te bajan las preocupaciones, puedes dormir mejor, toda esa cosa. Así que come del rollo, come del rollo que es dulce como la miel. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice que es leche. Hay gente que necesita lechecita espiritual. Amén.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice Pedro, para que por ella crezcáis. ¡Wow! ¿Quieres crecer? Bebe lechecita espiritual. Come pan del cielo. Cómete el rollo. ¿Quieres crecer? Crece en el conocimiento. Amén. Primera de Corintios 3, 1, 2 dice que es comida sólida, vianda. A veces hay que traer leche y a veces hay que traer viandita. Por eso yo como que a veces, yo estoy entre las dos. Tengo la botellita y la ollita. Amén. La lechecita para los recién convertidos y la ollita para los viejos. Amén. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni lo son todavía. Ese Pablo era bravo. Ustedes están de leche todavía. Hay vianda, pero a ustedes no les va a caer mal. Tengo que todavía darles el baby food. Abre esa boquita, ahí viene el avión. Amén. A su nombre sea la gloria. Y Salmo 119, versículo 103, el salmo más largo de todos los salmos. Capítulo 119, versículo 103. Dice el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Fíjense. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Por eso yo, cuando yo estoy escuchando palabra del Señor, venga como venga, yo la recibo. Si es de Dios, yo la recibo. Si me tiene que esculcar la llaga, que me la esculque. Empezando por mí. Amén. A su nombre. Por eso yo siempre en todo lo que predico, yo me incluyo. Usted no ve que es de aquí para allá, no. Yo me incluyo de aquí para abajo. Porque esto es para todo el mundo, hasta para el que predica. Alábalo ahora si usted se atreve. Por eso dice que la espada es de dos filos. Corta para allá y para acá también. A Jeremías le dijeron en el capítulo 15, versículo 15 y 16. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame. Véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta, le dice el profeta a Dios. Yo estoy sufriendo por tu causa. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. El profeta dice: tú hablaste y yo me comí lo que tú dijiste. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu paladar me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. A Ezequiel le dijeron lo mismo, el profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 9 y 10. Oye esto. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Este versículo yo lo toqué cuando hablamos del rollo de Apocalipsis capítulo 5. Estamos terminando. Y, ¿verdad? A Ezequiel en el capítulo 2, versículo 9 y 10, que son los últimos dos versículos del capítulo 2, entregan un rollo y dice: y lo extendió delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrito en ellas endechas y lamentaciones y ayes. Cosas no muy buenas, para que usted entienda. Pero cuando vamos al capítulo 3, lo que sigue, porque recuerden que la Biblia no se escribió con capítulos y versículos, eso fue puesto de pie. Pero cuando vamos al capítulo 3, una página después, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Oye bien, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus extrañas de este rollo que yo te doy. Y la comí y fue en mi boca dulce como la miel. Queremos que Dios nos use, hay que comer del rollo. Hay que comerse el rollito. Entonces la amargura del vientre son los vituperios que vienen por el nombre de Cristo. La amargura, mira, la amargura, eso, ahí damos otra clase. Voy a dejar hasta aquí. Casi cubrí todo, casi. Al miércoles que viene, con el favor de Dios, entramos al capítulo 11, a hablar de los dos testigos, ¿verdad? Y cuánto es que mide el templo. Pero
Lo de lo amargo, eso es algo, ¿verdad? Que podemos estudiar, hacer un search en toda la Biblia y nos damos cuenta que Dios dentro de lo dulce deja lo amargo. Dios nunca separa lo dulce de lo amargo. Dios cuando le mandaba a comer en la fiesta de las Pascuas había unas especies amargas que le tiraban por encima y era necesario para que dentro de la bendición la gente también supiera que había tragos amargos que atravesar en la vida. Hay desiertos, que hay sinsabores, que hay aguas que son amargas, que Dios nos prueba el corazón, la mente, que Dios prueba nuestra fe, que hay momentos que son amargos que lo tendremos que cruzar. La tribulación no es dulce, es amarga. Amén.